Habiendo pasado algunas horas de los resultados de estas históricas elecciones del fin de semana, todavía estamos tratando de entender qué es lo que pasó, qué cosas no se vieron venir, cuáles fueron las mayores sorpresas, pero sobre todo cómo queda conformado el escenario político para lo que viene, pues. Son algunas de las dudas más importantes que vamos a intentar dilucidar de alguna u otra manera junto a Jorge Navarrete, abogado, analista político. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos muchas dudas respecto a lo que ocurrió este fin de semana. En una mirada general, ¿qué le parece? A ver, estamos un tanto mareados, atontados y probablemente perplejos todavía para sacar conclusiones definitivas, pero yo me atrevería a decir lo siguiente. Estamos frente a la redistribución de poder político más significativa de las últimas 3 décadas. Más allá de la baja tasa de participación electoral, que probablemente tuvo que ver con los altos niveles de contagio, con la complejidad del proceso, pero muy especialmente porque la postergación sucesiva de los procesos electorales quizás le quitaron algo de temperatura a este ambiente. Los resultados son francamente una sorpresa para todos. Y diría yo, Bárbara, que si el plebiscito de octubre del año pasado fue una bofetada para la clase política, lo de este fin de semana es francamente una patada en el bajo vientre, para no ocupar el chilenismo del caso que debería utilizarse eh, a estas horas. Y creo que más allá de la derrota estrepitosa de la derecha, no solamente en cuanto a su representación en la Convención Constituyente, lo que ocurrió con las gobernaciones y para qué decir de sus municipios más emblemáticos, la unidad constituyente, la centroizquierda, la socialdemocracia tampoco tiene nada que celebrar porque ha quedado completamente diezmada, y lo único que probablemente podrá arguir más adelante será un mejor resultado en las elecciones de gobernadores. En síntesis, te diría yo, Bárbara, esto es una manera institucional, normada, legal, como hacemos en Chile, de decir que se vayan todos, porque los principales afectados han sido aquellos quienes monopolizaron el debate y la política durante los últimos 30 años. Hay un sector de la izquierda más vanguardista, más radical, si tú quieres, donde está agrupado el Frente Amplio y el Partido Comunista, que celebra, pero la gran noticia tiene que ver con la irrupción de los ciudadanos, con la penetración de las candidaturas independientes, que es una cuestión que, si bien no vimos venir en su orden de magnitud, estaba ya muy presente en la segunda respuesta al plebiscito de octubre del año pasado y que, pese a todas las dificultades, se hace carne hoy día en el resultado electoral. O sea, este que se vayan todos pasó de la consigna de la calle a las urnas. O sea, hay que tomárselo más en serio si es que algunos no lo habían hecho. Hay que tomárselo muy en serio y creo que nadie debería sacar cuentas muy alegres. Asistimos a un momento donde la disputa parece ya no ser el tradicional eje izquierda-derecha. Me parece que lo que se instala como centro del clivaje son las élites versus los ciudadanos. Ahí hay una lucha y una redistribución del poder significativo. Y tampoco hay que sacar cuentas alegres respecto de qué es lo que va a ocurrir en la convención. A mí me parece que en este escenario mucho más fragmentado, más disperso, más horizontal y menos vertical, donde nadie puede decir que una fuerza política, una coalición o incluso un movimiento se hizo de los 2 tercios, ni tampoco una que consiguió el tercio para resistir. Y están efectivamente hoy día, estamos en presencia de un debate que se va a ordenar mucho menos en torno a causas o relatos globales, sino más bien a cuestiones de carácter particular, a movimientos, a causas específicas. Y por lo tanto la negociación, los acuerdos, la transacción va a seguir siendo una obligación y no necesariamente una opción que nos llevara a un escenario en el cual uno, en todos los temas, le fueran a poner la pata arriba de los otros. Ahora, justamente haciéndole el doble clic a esto, ¿qué pasó con la centroizquierda entonces? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Desapareció? ¿La gente se radicalizó y votó
por sectores más de izquierda, o bien otros dicen, bueno, renunciaron a sus principios, trataron de asimilarse al Frente Amplio, nos decía Felipe Herboe en la mañana, y en realidad, ¿por qué la gente va a preferir a alguien que está haciendo una mala copia? Mejor va por el original, y renunciaron a sus principios. ¿Dónde podemos ver luces, más o menos, de qué pasó en la centroizquierda? No es fácil, Bárbara. Cuando uno tiene solo un martillo, cree que todos sus problemas son clavos y probablemente la tentación es buscar la única justificación o responsabilidad o causa de la debacle de eso que podríamos llamar la socialdemocracia. Primero, estamos frente a un fenómeno mundial, donde probablemente los mayores niveles de radicalización de la política hacen que los sectores que representen posiciones moderadas tienden a quedar un tanto offside o fuera de las preferencias electorales. Yo creo que lo segundo es que hay un cierto sector político en Chile que no ha entendido algo que es propio no solo de la política, sino que de la vida y que tiene que ver con que los ciclos tienen un nacimiento, un desarrollo y un término. Y por lo tanto tratar de revivir de manera permanente, casi diría yo, confundiendo persistencia con porfía, incluso voluntad con voluntarismo, o como tú muy bien señalas, dijo Arboe, confundiendo popularidad con populismo, me parece que ha sido una pésima receta. Y eso no necesariamente significa tener un juicio negativo respecto de lo que fue la obra de esta centroizquierda, sino más bien la comprensión inevitable de que ese ciclo llegó a su fin y se inicia otro distinto, con códigos, con maneras, con tendencias que son diferentes, que ese sector político no ha logrado representar. Y creo que lo que está ocurriendo, por ejemplo, de cara a la posible primaria de ese sector, que ya veremos si va a ocurrir a la luz de lo que muestran las encuestas y en la emergencia de liderazgo ya aprobó este y otro, pero el hecho de que no salgan del margen de error muestra que efectivamente aquí no hay un problema de la demanda electoral, para ponerlo en términos económicos, sino básicamente de la oferta, de una oferta que no ha logrado calar, que no ha logrado interpretar, que no ha logrado descubrir el momento de la época, como diría Edgar Morán. Y mirando hacia la otra vereda, ¿qué pasa con la derecha, la centro-derecha, que también incluso había mucho optimismo respecto a que habían logrado llegar a una pura lista, lo que siempre se asumió que se podía traducir en una mejor representación? Quizá el no haber tenido más independientes o el no haberse abierto más, a diferencia de cómo lo hizo la oposición, le terminó jugando la cuenta o pasando la cuenta más que a favor. También hay varias cosas aquí, mi querida Bárbara, pero yo partiría por lo siguiente. Efectivamente, la unidad parecía un activo relevante, pero yo creo que la derecha terminó pagando algo que ya venía avisorando y son los costos políticos de una mala administración de su gobierno. Es decir, cualquiera sea nuestra posición ideológica y nuestro juicio respecto a la administración de Sebastián Piñera, lo cierto es que sus bajos niveles de popularidad, adhesión y la irritación que mucho rato este genera no solamente caló en el público de izquierda o de la oposición, sino que también en el de la derecha. Y me parece que se viene la noche a los cuchillos largos y entre otras cosas la cobrada de cuentas al gobierno por parte de su sector político de referencia no será menor. Una cuenta en que, entre otras cosas, se va a expresar probablemente en el transcurso de hoy o mañana con la decisión de la UDI de bajar la candidatura de Evelyn Matei, porque el control de daños obliga a privilegiar a su figura más relevante, porque al parecer, incluso después de este resultado, eh, nada está dicho respecto a la próxima elección parlamentaria y mucho menos respecto a la elección presidencial, donde ese sector político, o lo menos en cuanto a su liderazgo, mantiene una posición relativamente expectante. Pero como te decía yo, la cobrada de cuentas también va a ser en la oposición, especialmente a los candidatos de la primaria, y la izquierda más radical también va a cobrar una cuenta, Bárbara, especialmente a Pamela Giles porque a ese liderazgo que le tenían algo de miedo, que los tenía arrinconados, al parecer, más allá de un cierto código y buen manejo comunicacional, parece que no reeditó en votos, porque la derrota, y bien contundente, de Pablo Maltés en la candidatura a gobernador por Santiago, donde se había Giles jugado todo su capital político en balantona a un sector que la miraba con mucho recelo, con mucho cuidado y con algo de temor. Así que ojo con las próximas horas porque vamos a tener varios movimientos.
Bueno, ¿cómo queda ese liderazgo? ¿Cómo queda? Porque muchos hablaban de, más allá de que no era ella la candidata, pero uno podía ver más o menos el peso que podía tener la diputada Pamela Giles al hacer, porque ella hizo llamado hasta el último minuto, o sea, en medio de la elección, y no le alcanzó. Sí, yo aquí distinguiría un fenómeno más general de algo particular. Yo creo que no tenemos, incluso a la luz de estos resultados, que minimizar lo que hay detrás del fenómeno Giles, que tiene que ver con un mejor manejo e interpretación de ciertos códigos que hoy día están presentes en la política y en el debate público, lo que podríamos llamar la cultura pop, la inmediatez, el uso de las redes sociales, especialmente los instrumentos de carácter digital, el tema de la provocación, me parece a mí reeditó en altos niveles de valoración, aunque eso no se haya manifestado, no tenga un correlato en preferencias electorales. Pero yo creo, ya para ir al caso particular y a propósito del episodio que tú mencionas, que la última performance de Giles, esta es la que termina haciendo una alusión sexual a la madre del presidente de la República, para decirlo de manera elegante, y hace un llamado flagrante en la mitad de un local a votación y con casi todos los canales de televisión en vivo votar por su pareja, puede haber sido contraproducente en el siguiente sentido. Si Hitler representa o quiere representar una lucha contra las élites, una lucha en contra de los privilegios, una lucha para que todos sean iguales ante la ley y tengamos todas las mismas oportunidades, pero también las mismas responsabilidades y consecuencias por nuestros actos, lo que ella hizo el fin de semana fue un acto donde ejerció el sentido más profundo del privilegio. Es decir, aprovechó su condición de diputada para hacer algo que en otras condiciones ningún ciudadano podría hacer. Horas después veíamos como una señora era detenida por haberle sacado eventualmente una foto a un voto y sin embargo una diputada aprovechaba el cargo y su poder para comportarse de manera distinta a los ciudadanos. Y por lo tanto, aunque parezca una anécdota, me parece que incluso eso pudo haber sido contraproducente y desnudó una contradicción que ha estado en las tensiones que representa Pamela Giles. Sí, ahora, esa no es primera vez el hecho de que su pareja, que siendo candidato, haya anunciado, por ejemplo, en algunas oportunidades que habían presentado un nuevo proyecto para el retiro. O sea, ya habíamos visto algunas actitudes similares, pero esta queda mucho más en evidencia, tal como dice, en vivo y en directo, asegurándose que todos los canales estuvieran cubriendo. Claro, porque hay que tener cuidado en traspasar cierto límite. Yo creo que frente a la situación social y económica por la cual atraviesa el país, que no solamente afecta a los sectores más pobres, sino que especialmente una clase media muy precarizada, clase media, recordemos que estaba en el eslogan de este gobierno. Y si le sumamos la dificultad, la lentitud en que las ayudas del Estado llegaran a los ciudadanos, siendo los retiros una pésima política pública, creo que en algún sentido lograron aliviar la situación de un conjunto de personas y Giles lo capitalizó eso muy bien tanto en el primero, el segundo como el tercer retiro, que la llevó a la valorización que se escenificó en los resultados de la última encuesta CEP. Pero valoración no es lo mismo que preferencia electoral. Y me parece a mí que más allá de que las encuestas nuevamente se han pegado unos guatazos de aquello y algunos tendrán que dar varias explicaciones por lo que incluso publicaron día antes del proceso electoral, me parece que eso habla también de una ciudadanía mucho más responsable, a ratos más seria en distinguir lo que es valoración, de decidir quiénes son nuestros gobernantes, quiénes nos van a cuidar mientras dormimos, y reafirma, fíjate, mi convicción de que lo verdaderamente polarizado en Chile no son necesariamente los ciudadanos, sino que son más bien sus élites, y por lo tanto ponemos mucha atención a la opinión publicada, pero no necesariamente a la opinión pública. ¿En qué pie quedan los otros candidatos presidenciales? Porque uno podría ver a primera vista que el alcalde Jadwe queda en una excelente posición, quizá también el candidato Boric, si es que lograra juntar las firmas, cosa que ha afirmado que está bastante más cerca de lo que estaba hace unos días. Y por el otro lado, Joaquín Lavín, después de este escenario, ¿qué tan competitivo se ve eventualmente en una segunda lista, en una segunda vuelta? Bueno, lo que tú acabas de escribir, Bárbara, es, a mi modesto modo de ver,
cuál va a ser la foto final y la más relevante, más allá del potpurrí de candidatos de primera vuelta, de todos los sectores e incluso de movimientos no tradicionales. Esto se va a jugar en la segunda vuelta electoral. Y a diferencia de lo que ocurrió la vez pasada, donde Beatriz Sánchez estuvo a menos de 1,5 puntos de pasar a segunda vuelta, creo que esta vez ese escenario se va a configurar. Y por lo tanto el balotaje o la decisión a la cual vamos a estar enfrentados las chilenas y chilenos va a ser entre un candidato que represente a la derecha o a la centro derecha, si tú quieres llamarla de esa forma, y a la izquierda más vanguardista, más radical, si también quisiéramos usar esa nomenclatura. Y lo más probable, sin perjuicio de que nadie tiene clavada la rueda de la fortuna, de que si una semana es mucho tiempo en política, ¿para qué te digo 3 meses? Lo más probable es que esos personajes sean por parte de la derecha Joaquín Lavín y por parte de la izquierda yo creo que Daniel Jadwe, incluso imponiéndose a Gabriel Boric. Y si ese es el escenario, y solo si ese es el escenario, es altamente probable, pese a todo lo que ha ocurrido este fin de semana, a que la derecha se haga del gobierno por los próximos 4 años y tenga que administrar un escenario muy complejo que, entre otras cosas, va a tener funcionando de manera paralela una convención constitucional. Una convención que no sería de alguna manera cercana al gobierno en un Congreso que, si se replicara algo similar, sería menos todavía de lo que es ahora. O sea, sería muy complejo políticamente ese escenario. Ahora, mirando también una cosas o cambios que puedan ser permanentes, cuando miramos la convención, llama la atención los independientes, todo el espacio que se abrieron, no solo en votación, sino que también en escaño, que al estar tan diluidos habían apuestas a que quizás no lo lograran hacer. Pero eso también se replica en alcaldes. ¿Estamos en presencia de un nuevo grupo, una nueva fuerza política que ya llegó para quedarse? Estamos acostumbrados tantos años con los dos grandes conglomerados. Sí, a ver, yo creo que se pulverizó la dinámica binominal, primero, y en eso estoy de acuerdo contigo. Segundo, lo que vamos a observar son mayores niveles de fragmentación, de dispersión, que es propio de las consecuencias de un sistema político que ha venido en deterioro. Hace algunas semanas atrás, Bárbara, vimos la elección de Perú y muchos de nosotros avisoramos que probablemente en un futuro no muy lejano enfrentemos un escenario relativamente similar, pero me resisto a creer que hay una nueva fuerza política que haya ocupado ese lugar. Esta mayor emergencia de los ciudadanos, esta mayor presencia y protagonismo, es primero una reacción de rechazo a la clase política, pero al mismo tiempo por su propia dinámica, insisto, no se ordena en torno a relatos globales, sino más bien en torno a causas particulares. Y por lo tanto, claro, estaban dispersos, pero fíjate que jugaron o apostaron una ficha bien interesante. Yo todavía recuerdo la propaganda electoral televisiva a propósito de la lista al pueblo. Ahí no había necesariamente nombres ni causas, sino que había un concepto que se ligaba a este mayor protagonismo ciudadano. Y en eso no estuvieron nada dispersos. Esta lista potenció de manera muy exitosa a lo largo de todo el país, donde personas incluso más que elegir en relación a uno y otro por sus capacidades de liderazgo, votaron por una idea, por un concepto, por una cierta noción que significa queremos nosotros ser más protagonistas y menos testigos de lo que hemos sido en este proceso y queremos menos relevancia de una clase política respecto de la cual tenemos distancia, incluso respecto a la cual despreciamos profundamente. Bueno, y un mensaje muy claro en contra del gobierno, en contra del presidente, incluso también en algunas de esas franjas. Finalmente, si tuviéramos que hacer una mirada general, ¿quiénes son a su juicio los grandes ganadores y los grandes perdedores? Pierde la clase política tradicional y de esa perspectiva también una cierta institucionalidad y manera de hacer las cosas. Estamos frente a un cambio y como alguna vez conversamos, Bárbara, como decía nuestro buen Gramsci, las crisis son aquel exacto momento en que lo que tiene que morir no ha muerto y lo que tiene que nacer no ha nacido todavía.
Y por lo tanto, los grandes ganadores son aquellos que han promovido el cambio, que aunque sin fronteras delimitadas y con mucha ambigüedad todavía van a ser los protagonistas de esta nueva etapa y no de la que está concluyendo. Pero está todo por escribirse. Yo creo que el proceso electoral de este fin de semana, Bárbara, no fue el término de nada, sino más bien el inicio de todo por delante. Y así como los propios constituyentes, especialmente la gente nueva, va a tener que aprender, también lo vamos a tener que hacer los ciudadanos y especialmente los analistas, para tratar de interpretar, mirar y entender de mejor manera lo que está ocurriendo, más allá de los juicios legítimos particulares que cada uno tenga respecto de esta realidad que, insisto, es lo más parecido a un tsunami. En estos ganadores y perdedores, más allá de los conceptos, algunos partidos en particular o algunos personajes, pensando en que van a llamar la atención en un corto o mediano plazo. Bueno, evidentemente, grandes ganadores podríamos decir el alcalde de Jadwe, no solamente por lo que representa la fuerza política del Partido Comunista hoy día, sino por su figura personal que trasciende mucho más el PC. Creo que Boric, que es una posición más interesante, especialmente si es que logra conseguir su firma. Hay que ver qué va a ocurrir con Yanna Proboste y el efecto que tenga esta mayor popularidad que le asignan las encuestas y el evidente proceso de salvataje que tiene que ser de su sector. Y ya en la micropolítica, diría, Lavín salió relativamente fortalecido porque logró poner a su sucesora, a diferencia de Matei, que enfrentó una elección que parecía que iba a ganar al trote y mirando para atrás de manera bastante estrecha con una competidora que no viene del mundo político. Pero el gran derrotado es la élite política, diría yo, y los grandes triunfadores son los ciudadanos. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, Jorge, que tenga una muy buena semana. Muchas gracias a ti, Bárbara. Mucha suerte. Ya, pues los dejamos a todos invitados siempre a seguir informándose con nosotros en emol.com.